Bienvenidos a esta conferencia exclusiva derivada del primer Congreso Internacional Virtual en Educación, agradeciendo por supuesto la fidelidad al mismo y generando como siempre pues contenido de valor. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, es el doctor Rafael Martínez Campoblanco, experto en todo lo que ha significado el desarrollo y crecimiento de los proyectos e-learning en el continente. Tiene un currículum muy interesante, desde que es licenciado en educación hasta que es doctor en educación también, pasando por especialidades y maestrías alrededor de la enseñanza a distancia. Tiene mucha experiencia sobre el tema y la óptica que hoy va a presentar definitivamente va a ser muy interesante. Les recordamos, como siempre, de que todos los contenidos que ustedes disfrutan a través de nuestras plataformas es una producción de Home Network desde Argentina y de Soy Mi Unidad desde el Perú. Entonces vamos a comenzar con esta conferencia. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Martínez Campoblanco. Buenos días, Rafael, ¿cómo está? Hola, buenos días. Voy a hacer una prueba de audio y video. ¿Me escuchan y me ven bien? Perfecto, perfecto. Estamos entonces listos para comenzar con esta presentación. Va usted a tener unos 30 minutos, luego tenemos un pequeño conversatorio, un par de temas sobre la mesa, para luego ya pues irnos al final de la transmisión. Así que bienvenido, queda usted con la audiencia. Ok, muchas gracias Jorge y a todo el equipo de Soy Mi Oportunidad y Home Network por estar organizando este tipo de eventos y por conectarnos con tantos docentes en diferentes lugares. Bueno, aprovechando el tiempo y sobre todo en un mundo que se conecta con rapidez, creo que vamos a ir directamente al punto que nos compete. Para eso he preparado una presentación que habla sobre el futuro del e-learning, un tema que está ahorita tan en boga, sobre todo producto de la virtualización en emergencia en el marco del COVID-19, ¿no? Bueno, han pasado cosas interesantes en los últimos días, ¿ok? Sobre todo porque el e-learning se ha transformado en varios momentos, ¿no? Pasamos del e-learning o el uso del e-learning por moda al uso del e-learning por necesidad. Y cuando creíamos que estábamos en ese nivel, pasamos al uso del e-learning por obligación, ¿no? Mucha gente, creyente y no creyente, en esta forma de hacer educación, ha tenido que migrar y ha tenido que evolucionar en la forma en cómo se conectan a través de los diferentes dispositivos electrónicos. Producto o un ejemplo de ello es lo que estamos justamente viendo en este momento en esta presentación. Quien les habla, Rafael Martínez Campoblanco, soy un profesional dedicado al mundo de la educación a distancia. He sido presidente de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia de Virtual Educa Venezuela. Dentro de mi experiencia profesional, he tenido la oportunidad de liderar proyectos de gran envergadura a nivel universitario y también con sectores como Ministerios de Educación, UNESCO y sector privado. En la actualidad me desempeño como director de vinculación institucional de UTEL Universidad y también como CEO del grupo EduProject, dedicado exclusivamente a proyectos en educación. Solamente para hablar un poco de manera muy rápida, en EduProject tenemos un poco más de 10 años de constante aprendizaje. Hemos hecho proyectos educativos y de ahí justamente sale el nombre de nuestro grupo de diferentes formas, desde cursos muy pequeños, muy a la medida, hasta programas bastante de convocatoria masiva, completamente en línea. Hemos pasado por todo el abanico de modalidades y de formas en cómo se puede hacer educación. Hay un ecosistema corporativo con varias cosas, varias líneas de atención, desde webinars, eventos, talleres especializados, campus virtual o EduProject Kids, una marca dedicada a niños, que también es parte del holding de actividades que hacemos. Bueno, este reloj está detenido, pero realmente los relojes del mundo no se detienen, van hacia adelante, no van hacia atrás, el mundo va muy rápido.
y mientras nosotros estamos hablando, están ocurriendo cosas maravillosas y también cosas que no son tan maravillosas. Y cuando hablo de eso, es básicamente para cualquier rubro, cualquier categoría de análisis de cualquier cosa del mundo. Hay cosas extraordinarias en el mundo de la educación ahorita, hay cosas terriblemente en el mundo de la educación en este momento. Entonces, de alguna forma, quisiera empezar hablándoles de algo positivo. Antes del COVID, antes de todo este cambio, este quiebre en la normalidad, o lo que entendíamos que era normal, la UNESCO, la ONU, disculpen, determinó algunos objetivos de desarrollo sostenible. Realmente 17 objetivos que están diseñados para transformar nuestro mundo, o estaban diseñados para transformar nuestro mundo. Específicamente, dentro de los 17 objetivos que hablan de muchas cosas, desde el fin de la pobreza hasta la paz, la justicia, instituciones sólidas, pasando por temas de sostenibilidad, género, etcétera, aparece el ítem número 4, el objetivo número 4 tiene que ver con educación, que es algo increíble porque eso es lo que nos compete. Si queremos tener un marco legal, tenemos pues las diferentes normativas de nuestros países, pero si queremos ver hacia dónde va el planeta, pues el objetivo número 4 lo destaca muy bien. Y más allá de los datos destacables, que estos datos ya no son, de hecho, en este momento vivimos la crisis más grande en la historia de la educación, como seguramente es la crisis más grande de la historia de la economía, o la crisis más grande de la historia de la salud. Lo podemos decir, y lo dice la UNESCO, que estamos viviendo la crisis más grande en la educación. Bueno, porque estamos hablando de más de 1.800 millones de personas que no pueden tener acceso presencial a sus centros educativos. Pero más allá de eso, hablemos un poco de las metas, y las metas hablan de 3 cosas importantes, fíjense, voy a intentar remarcar aquí. Lo primero es la enseñanza universitaria. O sea, para un año 2030, que es cuando se va a hacer la revisión de estos objetivos que se promulgaron en el año 2015, la enseñanza universitaria sigue siendo clave, el emprendimiento sigue siendo clave, pero algo sumamente importante, los docentes calificados lo fueron y seguirán siendo claves en un mundo, pues, como el que queremos o como quisiéramos tener en el año 2030. Para llegar a tener todo esto, llegar a tener enseñanza universitaria coherente, para tener un emprendimiento oportuno y unos docentes calificados, pues la educación tiene que ser de calidad, como bien lo dice el objetivo. Entonces, hacia allá vamos, hacia allá va el mundo, hacia allá vamos todos de alguna forma, y eso ocurre ahora en un mundo que se conecta muy rápido. Y qué bueno que se conecte el mundo muy rápido. Se conectaba antes del COVID, se conecta con rapidez ahora y se va a seguir conectando, porque estas son cosas que no van hacia atrás, van hacia adelante. Plataformas como, por ejemplo, internetlifestats.com nos determinan algunas cosas. Hay más de 4.000 millones de usuarios conectados en Internet. Eso es un número muy grande de gente haciendo cosas. Crecemos permanentemente, un poco más del 40% de la población mundial ya tiene una cuenta, o mejor dicho, tiene acceso a Internet. Se generan más de, o casi 2 millones de artículos en blogs todos los días, una cantidad de usuarios muy grande en Twitter. Facebook sigue siendo la plataforma con mayor cantidad de usuarios. Se venden al día un poco más de 1,5 millones de teléfonos y se hackean 36.000 páginas web. Bueno, esto es un mundo increíble. Es un mundo donde los datos cobran relevancia, donde actividades como esta tienen sentido, porque el contenido en vivo conecta con la gente y ayuda, sobre todo en las interacciones. Pero esto no va hacia atrás. Esto no va hacia atrás. Buscamos, y a lo largo, y fíjense, vean ustedes mismos en sus historias particulares, analícenlo con la historia universal. El ser humano siempre ha buscado hacer las cosas más rápidas, sobre todo a comunicarnos más rápido. Hace 500 años la comunicación entre Europa y América se hacía en más o menos 3 meses, ¿no? En barco, para poder venir de allá hasta acá o de aquí hasta allá. Ahora la pregunta es,
¿Cuánto dura una carta para que llegue? Una encomienda, ¿ok? Una carta, al menos, de manera digital, pues no tarda ni un segundo en atravesar estas distancias. Y si queremos hacerlo a través de packing, a través de paquete físico, pues puede llegar en horas. Entonces, es increíble cómo hemos intentado comunicarnos de manera más rápida y eso impacta permanentemente en la forma en cómo hacemos educación. Interactuamos fácilmente con las plataformas digitales, consumimos y generamos datos de forma permanente. Claro que sí. Esta conferencia genera datos, sus preguntas generan datos, los mensajes de WhatsApp que ustedes envían generan datos, o sea, todo genera datos. Ahora, vamos a hablar un poco de e-learning, ¿no? Y vamos a hablar de e-learning para empezar, sobre la calidad. Pues la calidad ha sido muy cuestionada, por cierto, muy duramente cuestionada. Si realmente es pertinente o no, bueno, yo creo que no hay mejor ejemplo que la vivencia actual que tenemos todos en casa, al estar aprendiendo, al estar compartiendo, al estar enseñando, utilizando medios digitales, ¿no? Pero cuando hablamos de calidad, hablamos de una serie de organizaciones que tienen años pensando en calidad en educación, pero años, muchos años. Y si queremos ser un poco más específicos, por ejemplo, en Latinoamérica existe el CALET, ya lo voy a señalar ahorita, que es el Instituto Latinoamericano y del Caribe, aquí está, para la calidad de la educación superior a distancia. O sea, es una organización dedicada solamente a concentrarse en temas de calidad para la educación superior a distancia. Y si vemos, bueno, existen otras, ¿no? La UNESCO, la OEI, el Centro de Altos Estudios Universitarios, Aprender Virtual, el Consorcio de Red de Educación a Distancia, CREAD, la Unión de Universidades de Latinoamérica, UDUAL, la Fundación Latinoamericana de Distancia, FLEAD, la Red de Universidades Inclusivas, RUIBE, Virtual Educa, la Cátedra de UNESCO de Educación a Distancia, CUET, la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, Red OLACO, la Red Interamericana de Tecnología Educativa, RIND, están ahí justamente ¿para qué? Para generar espacios donde las personas y las organizaciones puedan seguir debatiendo sobre la calidad de la educación y sobre todo ahora la calidad de educación a distancia, específicamente la educación a distancia en línea. Porque sí, han habido cosas maravillosas que ha sido virtualizar procesos académicos que hace tan solo 3 meses no eran ni siquiera remotamente virtualizables a nivel político, o sea, a nivel de decisión, pero que hoy lo son. Instituciones completas, colegios, estamos hablando de enseñanza de la primaria, incluso de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y universitaria, por necesidad y por obligación, están ahora migrando a un formato de usar medios para virtualizar justamente procesos, ¿no? Y de eso se trata, pero esa virtualización no es al azar, no es inspirada en cualquier cosa. Hay organizaciones como estas que están revisando, viendo, aportando, recomendando, generando información para que la educación a distancia sea cada vez más y mejor. Ahora, vamos a ver qué ocurre en el mundo de las interacciones, ¿no? Por ejemplo, los alumnos siguen siendo los protagonistas y pareciera que la relación profesor-alumno no se ha terminado de perder. Enhorabuena. Pero ahora, estos alumnos también aprenden con otros alumnos. Y eso es algo interesante de la educación a distancia, entender que la gente puede aprender de manera autónoma, responsable, comprometida y sobre todo planificada. Pero también, por otro lado, tenemos al profesor que comparte con otros pares, ¿ok? Y así como existe el aprendizaje colaborativo, que de eso hemos hablado mucho, que es la capacidad que tienen los alumnos, las personas de aprender en equipos, en grupos de trabajo, también está la enseñanza colaborativa, la capacidad que tenemos los docentes de contribuir, de colaborar entre nosotros mismos, también para poder generar aprendizaje. Y por qué no, hacer un ejercicio de enseñanza colaborativa a través de un grupo de expertos que intervienen en una realidad educativa. Al final, esos equipos de apoyo también tienen contacto con nuestros alumnos, no necesariamente nosotros con nuestros alumnos, también nuestros colegas con los alumnos. Los alumnos pueden de cualquier manera verificar lo que estamos diciendo, contactar a una persona en LinkedIn y que sea experto en lo que yo estoy hablando y sencillamente contrastar si lo que estoy diciendo es correcto o no. Y al final esto es un ecosistema de gente, de personas haciendo cosas, de seres humanos que median su comunicación mediante la tecnología, donde el acompañamiento es clave y donde la palabra comunidad tiene mucho sentido, sobre todo en una educación
donde la analítica, que es ciencia de datos para tomar decisiones en educación, tiene mucho sentido, y sobre todo la internacionalización de los aprendizajes. Vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo donde lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta, bueno, para muestra lo que está sucediendo en este momento con el COVID, y de alguna forma la palabra internacional cobra cada vez mayor sentido, y cobra mayor sentido porque se han roto las barreras. Ahora sí se han roto de verdad, de manera definitiva. El Internet de hoy tiene un profundo debate sobre su pertinencia. Claro que sí. Lo que pasa es que ha habido una muy mala fama del e-learning. Por ejemplo, en una primera etapa, vamos a llamarla etapa de laboratorio, el e-learning era un PDF y un foro y ya, ¿no? Y utilizar equipos tecnológicos como una computadora para jugar con un contenido como un PDF y tener un foro. Bueno, eso si lo vemos el día de hoy, eso realmente no es e-learning. Esto es cualquier cosa, de hecho, pero no es e-learning. O si queremos ser no tan agresivos, en algún momento eso tal vez fue e-learning. Estamos hablando que eso fue hace 20 años. Lo que pasa es que muchas organizaciones se quedaron con eso y obviamente si vemos a los ojos del día de hoy que el e-learning es un PDF y un foro donde intercambio cosas, pues se ve muy limitado, y a los ojos del día de hoy eso realmente no lo es. Lamentablemente hay organizaciones que siguen creyendo que es así. Aparecieron contenidos desde el punto de vista multimedia, entendimos que la flexibilidad era vital, y lo hablamos justamente en la etapa número 2, la etapa de la moda, ¿ok? Ya no era necesario probar como en la etapa número 1, aquí la etapa de la moda, o sea, contenido en formato de video, algunos podcasts, desde el punto de vista multimedia, flexibilidad para poder estar en cualquier lugar y en cualquier momento, que es el concepto amplio de la educación a distancia, sobre todo mediada por tecnología. Esa segunda etapa se llamó la etapa de la moda y se masificó en muchos lugares. De hecho, hay mucho e-learning así hoy en día, en varias universidades, empresas, etc. Felizmente las cosas evolucionan y hablamos de la responsabilidad, o sea, ya no solamente en cualquier lugar, en cualquier momento, sino también en cualquier dispositivo. Para eso el uso de la nube o vincular la nube era vital. Esa etapa le llamamos la etapa de la curiosidad, ¿ok? Y esa etapa de la curiosidad, pues corresponde a una evolución y por ende a la tercera etapa. Comparen la tercera con la primera, pues, ¿ok? Comparen la tercera con la segunda, una evolución radical. Pero no nos quedamos ahí, sabiendo de que eso sí funciona, de que funcionó en sus diferentes momentos, de que algunas todavía se han quedado en la etapa 1, otras se han quedado en la etapa 2, otras se han quedado en la etapa 3. Yo creo que tenemos que ver un poco la cuarta etapa, hablar de analítica, hablar de la enseñanza y el aprendizaje personalizado. Es la etapa de la necesidad, es la cuarta etapa, y sabemos de que esto tiende a ir al futuro, pero yo creo que mínimo deberíamos pensar que nos encontramos ahí, ¿no? En esa etapa de la analítica y de la personalización de la educación. Yo quisiera creer que estamos ahí, en ese momento. Y eso es algo interesante y retador, sobre todo para nosotros, porque la etapa de la necesidad ya se está convirtiendo en una quinta etapa, que es la etapa de la obligación, ¿ok? Que es, bueno, ¿ahora qué hago con diferentes modelos? ¿Cómo optimizo? ¿Cómo soy ágil? ¿Cómo respondo de manera rápida? ¿Cómo no me voy a la bancarrota comprando tecnología, etcétera, etcétera? Bueno, somos personas que cambiamos y necesitamos nuevas formas de dar y hacer educación, sin duda, sin duda, sin duda. Hay quienes creen que las universidades se van a extinguir. Yo creo que no. Yo creo que las universidades son sitios interesantes. Tal vez van a tener un choque duro a nivel presencial, que ya lo tienen. Las universidades del mundo el día de hoy están cerradas en todos lados, entonces hay un impacto directo, obviamente, pero yo creo que no van a desaparecer, ¿no? Es como a veces cuando la gente dice si la Iglesia Católica va a desaparecer. Bueno, tenemos 2000 años de iglesia, ¿no? 2020 años de iglesia, y no creo que vaya a desaparecer, al menos no mañana. Entonces, yo creo que las universidades siguen siendo centros de conocimiento, son los gimnasios del cerebro, así que bueno, deberían estar permanentemente abiertos y funcionando. Hay quienes creemos en las comunidades virtuales, como la red de docentes América Latina y del Caribe, ¿no? La red que es una red impresionante, hace muchas cosas, y creo que es una comunidad virtual donde también se puede aprender. De eso se trata. La gente aprende y enseña donde quiera. Usar redes profesionales como por ejemplo LinkedIn, ¿por qué no? Hablar de educación continua como los cursos de Google Actívate, que son increíbles, ¿no? Cursos gratuitos, abiertos. Bueno,
cursos gratuitos de Google, geniales, y sobre todo en español, ¿no? Tener acceso a webinars, muchos webinars en el mundo, está abierto, jugar a la gamificación, plataformas como Cerebrity, para poder crear contenido y aprender mediante el juego. Jugar es una mejor forma de aprender. Trabajar con los SPOC, Small Personal Open Course, cursos pequeños, ¿okay? Muy personalizados, basados en algunas exigencias curriculares. Lo masivo con los MOOC, ¿okay? Como por ejemplo ir a Coursera y tener acceso a un contenido de las mejores universidades del mundo, gratuito, el contenido, la certificación no, o muchas veces no. Tener acceso a bibliotecas virtuales como Líbrate, donde puedo yo generar mi propia biblioteca y tener los libros necesarios. Suscribirme a una cantidad de informes o de revistas, o trabajar en redes sociales, o por qué no, tener un blog personal para poder compartir con el mundo. Lo cierto es que las personas y las organizaciones viven en esto. Las personas vamos a estos sitios a aprender o a enseñar, y las organizaciones tienen el deber de también darles todo esto para generar, para poder enseñar y también aprender. Las organizaciones aprenden, ¿ok? Aprenden las personas, pero también las organizaciones se hacen inteligentes en la medida que las personas lo son, ¿ok? Entonces, ¿cómo aprendo en la virtualidad? Bueno, se aprende de muchas formas, no necesariamente en una universidad, como el primer ejemplo. También es posible hacerlo a través de gamificación, o también es posible hacerlo a través de suscribirse a boletines muy actualizados, o por qué no, haciendo educación continua. Entonces, esto forma un híbrido, ¿ok?, de maneras de cómo la educación hoy en día está teniendo sentido, y cómo se presenta a un mundo donde la palabra confinamiento sigue siendo una realidad. A mí me gusta más la palabra resguardo, porque tiene que ver con cuidarnos. Sin embargo, lo cierto es que estamos en aislamiento social obligatorio, que es una frase muy, muy técnica para definir justamente la cuarentena, ¿no? Entonces, en este mundo, pues, vivimos todos, un mundo donde hay un abanico de oportunidades, de cosas por hacer, diferentes escenarios donde podemos aprender, y de eso se trata. Ahora, ¿el e-learning se hace en sistemas de aprendizaje? En sistemas de gestión de aprendizaje, por supuesto, en muchos. Tenemos estos que son tal vez los más famosos, y hay otros incluso de creación interna de cada organización, de creación propia. Yo he tenido la fortuna de utilizar todos estos en algunos momentos. Obviamente he utilizado más Canvas, Moodle y Blackboard, porque es parte de entender la dinámica, ¿no?, de cómo las universidades utilizan estas marcas, algunas gratis, otras no. Cada una tiene su propia particularidad. A mí me parece que son geniales todas, dependen del público. Si, por ejemplo, quieren hacer educación corporativa, Docebo funciona muy bien. Si quieren vincularse con proyectos más colaborativos, Talent, LMS funciona muy bien. Si hacer temas que tengan que ver con posgrado, Canvas funciona muy bien. Educación general, Moodle, si quieren tener integraciones con otras plataformas, Blackboard Learn. O sea, cada quien usa lo que considera de acuerdo al tipo de estudiante que tiene. Lo que no podemos hacer es condenar, si nosotros usamos Moodle, condenar a quien usa Canvas, o al que usa, no sé, Edmodo, o eFront, o Totara, que es una de las más antiguas, o Claro Online, por ejemplo, que también es una de las más antiguas. Antiguas digo, porque nacieron hace muchos años, pero están completamente actualizadas, ¿no? También existen los seminarios virtuales, la forma de poder compartir con el mundo. Y hay muchas herramientas, ¿no? Gratuitas, no gratuitas, de gran envergadura. Estamos utilizando, por ejemplo, aquí esta, ¿no? Blackboard Collaborate. Es una plataforma que a mí me fascina por todo lo que tiene. Pero también uso YouTube Live, ¿no?, la versión que permite generar contenido a través de YouTube. Webinar Jam, que es una de las mejores del mundo, me parece. Y bueno, Zoom, que ha crecido enormemente, ¿no? Pero no descarto Cisco Webex o WCQ, que es la más antigua. Yo lo utilicé mucho para proyectos empresariales, o Big Blue Button, que es gratuita y se vincula muy bien con Moodle o con Canvas. Entonces, estamos hablando de plataformas que sirven, que funcionan, algunas son gratis, otras no. Obviamente la gratuidad tiene algunas limitaciones, mientras más pagas, más funcionalidades tienes. Bueno, es parte justamente de hacia dónde va la educación, ¿no?
La educación abierta es posible si aprovechamos nuestras coincidencias, diferencias y todo lo que aporta la tecnología. Sí, hay que aprovechar dónde coincidimos, dónde nos diferenciamos y todo lo que aporta la tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque no es posible hablar de una educación del futuro si no pasamos por la analítica del aprendizaje. No, no es posible. La analítica del aprendizaje es esto, utilizar datos para tomar decisiones a favor de la educación. O sea, usar todo lo que se conoce de la ciencia de datos para tomar decisiones en educación. Y eso es tal cual como el ejercicio de un detective, ¿no? Que está viendo cosas, que está muy atento de otras, ¿ok? Sobre todo para ver qué está ocurriendo. Y la ciencia de datos aplicada en educación no es más que una mezcla de entender la Big Data, que es la gran acumulación de datos que existe desde hace muchísimo tiempo. Tenemos 30 años con Internet, un poco más tal vez, pero 30 años de manera pública, y toda esa acumulación de datos está en algún lado. Esa acumulación de datos se ordena a través de minería de datos, o sea, personas que a través de software muy sofisticados ordenan estos datos, ¿no? Porque data es increíble, es increíblemente grande. Entonces tenemos que hurgarlo, ¿ok? Ordenarlo, ¿para qué? Para hacer algo de business intelligence, que no es más que tomar decisiones a partir de los datos ordenados. Saber de dónde se conecta la gente, si son hombres, mujeres, si hablan español o no, o sea, toda esa cantidad de cosas se relacionan para tomar decisiones cada vez más estratégicas. Y esto, de alguna forma, me permite entender, nos permite a todos entender que hay aplicaciones, por ejemplo, como Google Analytics, que es genial. Es una plataforma que me permite analizar el tráfico de lo que está ocurriendo con mis diferentes plataformas en digital para tomar decisiones. Por ejemplo, yo puedo ver algunos cruces, saber si visitan mi sitio web, cómo es la navegabilidad, qué tipo de usuarios, lugares, horarios, idiomas, de dónde se conectan, para qué. Para sencillamente no tomar decisiones basadas en supuestos, sino ir a lo científico. Ya no basarnos en lo empírico, porque hay tantos datos del comportamiento de las personas que la identidad digital de las personas se conoce. Y qué bueno es poder tener un aprendizaje basado en las competencias de las personas. Y para hacer un aprendizaje basado en competencias tengo que conocer las particularidades de la gente, saber cómo aprenden. No todos aprendemos de la misma forma al mismo tiempo y utilizando los mismos recursos. Algunos son más visuales, si lo queremos ver desde el punto de vista de la interacción con los contenidos, algunos son más auditivos, otros son más kinestésicos, etcétera, pero si lo queremos ver por estilos de aprendizaje, algunos somos más constructivistas que cognitivos o conductistas o conectivos. Entonces hay como diferentes formas de entender esto y lo importante es que las organizaciones presenten una cantidad de posibilidades a la hora de interactuar con sus alumnos o participantes. ¿Saben por qué? Porque la tecnología lo permite. Si la tecnología no lo permitiera, yo diría, bueno, tenemos algunas limitaciones, pero sí lo permite. Entonces, algunas noticias alentadoras, por ejemplo, miren esto que es un reporte de, digamos que habla de lo siguiente. Las empresas buscan profesionales de recursos humanos que sepan de datos. Claro que sí. Podrán ser educadores o ingenieros o historiadores, pero si saben de datos, muchísimo mejor, porque nos va a ayudar a hacer analítica justamente para tomar decisiones, ¿no? Fíjense un poco cómo las empresas buscan ahora personas que sepan, bueno, de analytics, ¿no? Increíble, o que sepan de web content specialist, ¿no? O diseñadoras, pero que también tengan dentro de su perfil, pues manejar temas de datos, o sea, el mundo va hacia acá. Es más, el mundo ya está acá. Y no podemos, de alguna forma, seguir hablando de educación si la educación no está vinculada a este tipo de procesos, ¿no? Algunos retos actuales, bueno, muchos retos. 23 países adoptan un nuevo convenio de reconocimiento de estudios, diplomas de educación superior en América Latina. Eso es algo muy importante, un impulso de la UNESCO y ESALC, ¿no? Para poder avanzar con estos temas rápidamente. El proyecto LALA, okay, LALA Project es Learning Analytics America, es un proyecto increíble, okay, ahorita la sede de esto lo tiene Chile, pero es un proyecto, bueno, de la Unión Europea, del programa Erasmus, ¿no? Entonces,
Estos son proyectos muy grandes que hablan para hacer analítica del aprendizaje. Miren, analítica del aprendizaje. Entonces, esto es algo genial porque, ¿por qué? Porque es utilizar el conocimiento que existe para tomar decisiones. Por ejemplo, en Perú existe People Analytics Perú, ¿okay? Una organización dedicada de manera voluntaria por ahora a ver temas que tengan que ver justamente con analítica en la gestión de personas, ¿no? Y esto es algo increíble porque es una comunidad que está cada vez creciendo, hay mucho interés y yo creo que esto va a seguir avanzando en la medida que tengamos más conciencia, ¿no? Y para terminar voy a recomendar un par de contenido que pueden buscar en Netflix, ¿ok? Uno es de Great Hack, es un documental sobre todo el escándalo de Cambridge Analytics y Facebook, y cómo eso impactó tanto en la elección del presidente Trump como en el Brexit, ¿no? En la salida de la Unión de Reino Unido de la comunidad europea. Entonces, es increíble porque hay unos datos sin ánimo de juzgar si es verdad o no. Ustedes pueden tomar sus propias conclusiones, pero realmente es muy interesante ese documental para ver un poco qué están haciendo algunas organizaciones con los datos, ¿no? O también ver el Inside de Bill's Brain, que es el documental de Bill Gates, de cómo pues está concentrándose la fundación que tiene con su esposa, básicamente en la búsqueda de algunas soluciones en África en torno al agua potable, por ejemplo. O sea, es algo increíble porque pues no se habla mucho de Microsoft, sino se habla más de hacia dónde va la gente. Y de eso se trata, la gente se reinventa, la gente busca otros caminos y creo que este momento va a ser importante para todos. Así que bueno, ¿el futuro es la educación? Sí, sin duda, claro que sí. El futuro es educación, sin duda, es sinónimo. Yo creo que son sinónimos ambas palabras. El que no lo cree, bueno, está en su derecho, lo respeto, pero yo creo que no podemos hablar del futuro sin educación o hablar de educación sin hablar del futuro. Creo que es una simbiosis, ¿ok? Que está ahí justamente para ayudarnos a tomar decisiones, cosas de cómo la estamos haciendo. Así que bueno, yo creo que, que lo que viene, que todavía no está normado, es muy importante, muy interesante. Creo que estamos viviendo momentos de mucho quiebre, ¿ok? Y tenemos que responder rápidamente. Estos días me preguntaban sobre qué opinaba yo respecto a la educación. Y yo les decía, bueno, en torno al COVID, les decía, bueno, esto es como un terremoto. Cuando lamentablemente ocurren terremotos, hay quienes tienen la mochila lista y duermen con las zapatillas al lado. Se ponen las zapatillas, salen corriendo, agarran su mochila, ¿no? Y perfecto, salen a la calle, tienen mayor probabilidad. Hay quienes los agarró esto así, con la mochila y los zapatos, ¿no? Listos. E incluso algunos los agarró de pie, ya con las zapatillas puestas. Pero hay personas que todavía están en la cama, hay quienes todavía no se han terminado de despertar, o hay quienes se han despertado pero no encuentran los zapatos o no tienen la mochila lista. Entonces, obviamente, pues eso está ocurriendo y la manera de poder resolver esto de manera muy rápida y muy ágil es a través de la adaptación. Y como lo dice Andy Stillman, y con esto termino, pues no hay que adaptarse al cambio también, sino que hay que generar el cambio. Yo creo que por ahí van las cosas. Adelante, por favor, equipo de moderadores, para las preguntas. Estamos a unos minutos de poder culminar. Listo. Muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que esta visión que tú siempre pones sobre la mesa es una visión muy interesante, además muy coherente en el momento en que estamos viviendo. Antes de entrar a una fase de preguntas, solo quiero recordarles a nuestra audiencia de que en el mes de julio, Home Network y Soy Mi Oportunidad se están organizando para todos ustedes el primer Congreso Internacional Virtual en conmemoración a las fiestas patrias del Perú. Es un encuentro académico de 4 fechas. Ya tuvimos la primera donde hablamos de violencia, luego hablaremos de lucha anticorrupción, vamos también a ver lo que es seguridad ciudadana y terminaremos viendo gobierno electrónico. Así que pueden conectarse por nuestro fanpage de Facebook de Soy Mi Oportunidad, que gustosamente vamos a incorporarlos en todas esas actividades
donde generamos contenido de valor y de relevancia en estos momentos, y más aún cuando hay que festejar las fiestas patrias del Perú. Así que ya lo saben. Y para el mes de agosto tenemos el segundo congreso en educación, pero esta vez vamos a hablar de sexología. Y lo estamos haciendo desde un enfoque académico, con 12 especialistas de diversas partes de la región, que van a fijar, por supuesto, temas de muchísima actualidad, con un enfoque diferenciado que estamos seguros ustedes lo van a disfrutar. Así que ya lo saben, en el mes de agosto, todos los miércoles de agosto, pues también tendremos un encuentro para hablar de sexualidad a través de la educación. Así que todos están cordialmente invitados. Visiten nuestras plataformas digitales para que puedan ustedes tener todo el acceso disponible, porque todos los contenidos que hacemos son contenidos gratuitos y tenemos, obviamente, en ambos casos, disponibilidad de certificación. Muy bien, continuamos con el doctor Rafael Martínez Campoblanco. Vamos ahora a revisar un par de interrogantes. La primera estaría centrada alrededor de aquellos profesores que no tienen acceso a Internet o de repente a estos dispositivos tecnológicos, que como usted sabe en el Perú son bastantes. ¿Cómo darle cara al profesor rural, al profesor que no tiene conectividad, cuando hablamos de todo este despliegue que usted ha planteado y de este gran reto que supone ir hacia la educación a distancia? Bueno, una pregunta muy interesante y voy a responder sin mucho protocolo político. La conectividad depende del Estado. No hay manera de competir contra una infraestructura que abarca tal vez cientos de millones de dólares. El sector privado está dispuesto, pero para eso necesitan pasar por varios niveles en la toma de decisiones. Pero son decisiones, repito, que dependen directamente del Estado a través de los diferentes gobiernos. Una persona, más que tenga la necesidad, no va a poder cambiar esta realidad a menos que se tomen medidas de gran envergadura. Entonces, ¿cómo hacer para conectar a los no conectados? Pues tendríamos que movernos muy rápido para sensibilizar a los diferentes actores políticos y que las decisiones sean a favor de conectarnos. No se hace a través de comprar un teléfono celular y tener un dispositivo inalámbrico. Eso resuelve, eso es como una curita en una herida de guerra, ¿no? Resuelve algo, pero no resuelve ni la raíz y no va a evitar las consecuencias desde el punto de vista negativo. Yo creo que es evidente la necesidad de conectarnos más y mejor. Es evidente, cuando digo conectarnos, es Internet, son equipos, son condiciones para poder hacerlo. Y una vez que estemos conectados, la pregunta es, ¿y ahora qué? Ya que estamos conectados, ¿ahora qué? ¿Qué viene? Bueno, vienen muchas cosas. Vienen los contenidos, sensibilizarnos en el uso del Internet a favor de la educación, que no es fácil. No solamente es que yo me conecto y voy a YouTube a buscar contenido, nada que ver. Se trata de una cantidad de cosas que están alrededor de garantizar la calidad del contenido que se revisa. Entonces, actividades que promuevan la sensibilización directamente con actores importantes de los diferentes gobiernos. 2, infraestructura, apoyarse con el sector netamente privado para que tengamos acceso directamente a la conectividad. 3, equipos tecnológicos que funcionen, adaptados a nuestras necesidades, que no sea un lujo conectarme a Internet. Y 4, no descuidar contenidos y todo el tema que tiene que ver con la calidad en cuanto a la navegación directamente en Internet. Esas 4 cosas. Excelente. Y por último, una precisión que tiene que ver con la realidad del Perú actual, ¿no? Por el tema de la pandemia hemos ido tanto la educación escolar, ¿no? Primaria, secundaria, la educación universitaria y la educación para adultos, rápidamente ha tenido que migrar del formato presencial a un formato virtual, por decirlo entre comillas, que se resume en una plataforma de videoconferencia y un profesor con un PowerPoint. Todos sabemos de que eso no es precisamente el mejor ejemplo de e-learning, pero estamos en un mercado donde
los padres dicen, si mi hijo iba al colegio de 8 a 12, él tiene que recibir clases de 8 a 12, ¿no? Y sabemos de que no hay una equivalencia, digamos, o sea, no se puede medir el tiempo en la virtualidad que el tiempo en la presencialidad. Entonces, yo lo he dicho en otros ámbitos, me parece que estamos en un proceso, estamos en una transición para poder en algún momento llegar a tener realmente una educación a distancia, digamos, un poco más democratizada. La pregunta sería la siguiente. ¿Cuál cree usted que es la ruta a seguir para poder, en el entendido de esta transición, superarla a corto tiempo? Bueno, otra pregunta muy estratégica, Jorge, y te agradezco. Les voy a hacer un comentario. Estamos muy preocupados por los que no están conectados. Me parece una preocupación válida. Lamentablemente, esa preocupación no tiene una respuesta inmediata. ¿La puede tener en el corto plazo? Sí, pero no inmediata. Pero mi preocupación directa, táctica, es por los que sí están conectados y no están recibiendo una educación de calidad. Entonces, una cosa es que yo esté preocupado por los que no están conectados, pero de brazos atados y no poder hacer absolutamente nada, y descuidar la preocupación táctica, la cual sí puedo resolver, que son las personas que sí están conectadas y no están recibiendo contenido de calidad. Entonces, pareciera que deberíamos concentrarnos en lo que está mal y podemos cambiar versus lo que está mal y no podemos cambiar. Por más alarmante que parezca, creo que debemos apuntar a lo táctico. Y lo táctico es, bueno, en Perú somos más de 24 millones de personas conectadas en Internet. ¿Y qué ese porcentaje realmente está aprovechando inteligentemente la tecnología y los que están vinculados en el mundo de la educación, quienes están haciendo impactados de manera positiva, sean docentes, alumnos o el equipo de colaboradores? Creo que por ahí va. La ruta es atender lo que sí podemos atender y no atender lo que realmente es imposible atenderlo de manera inmediata. Hemos perdido mucho tiempo discutiendo sobre los no conectados entre nosotros mismos, porque la solución no está aquí, no está en el sector privado al menos, no está, siempre y cuando los gobiernos nos acepten de que esto es una realidad. ¿Podemos empujar el carro? Por supuesto, y lo estamos haciendo con este tipo de intervenciones, decirlo permanentemente, etcétera. Pero yo creo que deberíamos enfocarnos más también en la gente que sí puede estar conectada y que sencillamente está llevando un proceso de educación de muy pésima calidad. Creo que hacia ahí tenemos que apuntar el hoy y concentrar todo nuestro esfuerzo el hoy en atender eso. Adelante, Jorge. Muy bien, ha sido el doctor Rafael Martínez Blanco, orgulloso, yo siempre lo digo, de mi hermano, que pues presenta este tipo de perspectivas y de aportes tan interesantes para toda la audiencia que sigue esta transmisión. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esto ha sido la conferencia del futuro del e-learning, contenido exclusivo que generamos desde Home Network y Soy Mi Oportunidad para todos ustedes. Por lo pronto, yo todo por el día de hoy. Un abrazo virtual a la distancia y pues ahí quedan nuestros contactos y redes sociales para comunicarnos en el momento que ustedes lo deseen. Muchas gracias. Gracias a ustedes.